Amén. Amén. Gracias, hermana. Que el Señor les bendiga, hermanas. Bendito sea el Señor. Aquí estamos, hermanas, un viernes más del 2024. De verdad, hermanas, yo tengo gozo en mi alma porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, porque en su misericordia y en su bondad, hermanas, aquí estamos. Quizás no porque nosotros lo merezcamos, hermana, ni porque somos buenas o nos portamos bien, sino que es por su misericordia. Amén. Y este día precisamente quiero compartir con ustedes algo que yo titulé Las consecuencias de olvidar la ley. Y para eso vamos a leer en el libro de Levítico, capítulo 24, los versículos del 10 al 16. Allí dice al 15. Ay, disculpen que me equivoqué, pero es al 16. Cuando lo tengamos, nos ponemos en pie para mayor reverencia a la palabra. Damos gracias al Señor, hermanas, y damos siempre la bienvenida a las hermanas que nos sintonizan también a través de las redes sociales. Recuerden que siempre estamos siendo observadas, ¿verdad? Entonces, damos gracias al Señor por esta parte tecnológica que también nos permite llegar quizás hasta lo último de la tierra. Porque ya con estas redes sociales no nos quedamos solo en el país, sino que nos vamos lejos. Amén. Y es una buena oportunidad para contarle a los demás lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Entonces leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. 11. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréenlo toda la congregación. 15. Y los hijos de Israel hablarán diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, si el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Buen Dios y Padre Celestial, aquí estamos, Señor, un día más, viernes más, Señor. Padre bendito, estamos quizás al cierre prácticamente del año 2024, Señor. Queremos darte gracias por las bondades que hemos recibido de tus manos, Señor. Personalmente, Señor, quiero darte gracias por el enorme privilegio que me das, Señor, de estar aquí al frente de mis hermanas, Señor, de compartir, Señor, lo poco, Padre bendito, que podemos escudriñar, pero sobre todo, Señor, lo que tu Espíritu Santo quiere que demos a conocer a mis hermanas. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, me pongo a cuentas con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, quitando todo estorbo, Padre precioso, que pueda, Señor, quitar, Padre bendito, esta palabra tuya que traemos, Señor. Mi Cristo de gloria, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanas, Señor, que están presentes, gracias por las hermanas que están a través de las redes sociales, pero también gracias, Señor, por aquellas hermanas que siempre nos acompañan, pero quizás hoy tuvieron algún impedimento, Señor. Te rogamos, te suplicamos que tú seas favorable en la vida de cada una de ellas.
Padre bendito, de verdad, muchísimas gracias, Padre, muchísimas gracias, Hijo, muchísimas gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, hermana. Bueno, en realidad, hermanas, este día, si usted se fija, hay un castigo, y al inicio dice el castigo del blasfemo. Pero precisamente cuando meditaba en esta palabra, traía a mi mente que lo que le pasó al joven son consecuencias de olvidar o dejar de lado la ley. En aquel tiempo, obviamente, en el tiempo básicamente de ellos, su vida giraba, o por lo menos tenían como base la ley que fue dada a Moisés. Entonces, cada una de nosotras, quizás, si yo paso el micrófono, no sé si este tiene sonido, vamos a ver, uno. Si yo paso el micrófono y pregunto a ustedes si alguien quiere colaborar diciéndome un mandamiento, yo sé que van a decir más de uno. Amén. ¿Quién de ustedes me quiere decir un mandamiento de los 10 mandamientos que tenemos? O si se pueden los 10, mucho que mejor. Vamos a ver, hermana Doris. Un mandamiento es no matarás. Amén. También cuando no hablar en falsas calumnias para el Amén. hermano. Hay varias, pero... Ajá, muy bien, son 2. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Otro? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amén, amén, amar a Dios sobre todas las cosas, muy bien, van 3. ¿Quién más? Ajá, no matarás, no falso testimonio. Ajá, hermana Beli. No desearás la mujer de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. En el caso de las hermanas, como nos dijeron ayer, no codiciaremos el hombre de la prójima. Entonces, ¿quién más? Ya van 4. ¿Quién más? ¿Alguien que se acuerde de uno? ¿De uno más? Hermana Joana, hermana Rosita. Vamos a preguntar a los chicos que han estado en escuela bíblica, ahí se los dicen seguido. Vamos a ver, Ale. Uno nada más. El último, vaya. ¿Cuál, hermana Joana? Honrar a tu padre y a tu madre. Muy bien, precisamente, gracias hermana Joana. Precisamente a ese quería referirme, en el sentido de que muchas veces, y precisamente los 10 mandamientos hablaban de la honra hacia el padre y a la madre. Pero obviamente el padre, y en este caso la madre, tenía un papel fundamental en la crianza de los hijos. Y quiero compartir con ustedes que precisamente la ley de ese tiempo y hoy, eso no queda sin efecto para este día, gracias hermana Roxana, precisamente el día de hoy o por los tiempos, la ley tiene 3 propósitos. En primer lugar, nos muestra a las personas la necesidad de un Salvador. Usted y yo sabemos que nosotras solas no podemos traer la salvación a nuestra vida. Entonces la ley precisamente se caracterizaba por eso. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos son tan claros, pero es imposible cumplir cada uno de los mandamientos sin la ayuda del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque de verdad, hermanas, por más que queramos hacer las cosas, si el Espíritu Santo no está en nosotros, es casi imposible que usted y yo queramos hacer las cosas. Entonces, en primer lugar, la ley tenía como propósito, o tiene como propósito, mostrarnos la necesidad que usted y yo necesitamos de un Salvador. En segundo lugar, nos sirve para protegernos a nosotros y a la sociedad en su conjunto. Y fíjense, hermanas, y aquí solo dijimos 4 mandamientos, pero hay otro que nos llamó la atención que dice, no vas a codiciar la mujer de tu prójimo. ¿Por qué? Porque eso posiblemente
trae contiendas en familias, amén. Y precisamente la vida nuestra está caracterizada en vivir una vida llena de santidad, una vida de justicia y de paz. Y en tercer lugar, hermanas, los mandamientos nos ayudan a crecer a nuestra fe. ¿Por qué? Porque los mandamientos precisamente nos dan esa guía. Sería bueno, hermana, yo me recuerdo que un día aquí les dimos un papelito, sería bueno que lo tuviéramos allí pendiente para que nuestros hijos los vayan conociendo, nuestras generaciones vayan reconociendo los 10 mandamientos. Sí, porque es bueno, porque precisamente nos dice que hay muchos estatutos, o básicamente todas las leyes de la sociedad tuvieron como base los 10 mandamientos. Entonces, ahora quiero compartir con ustedes, hermanas, 3 consecuencias al olvidar precisamente esa ley que fue dada a Moisés en ese momento, pero ahora es mucho más completa cuando usted y yo tenemos este manual de nuestra vida, esta guía que va precisamente día a día guiándonos qué es lo que vamos a hacer. Si usted y yo tenemos nuestro devocional diario y revisamos de verdad, hermana, créame que la palabra del Señor nos va a orientar lo que vamos a hacer el día a día. Entonces quiero compartir con ustedes tres consecuencias de olvidar la ley. En primer lugar, hermanas, cuando nosotros olvidamos la ley de Dios, llevamos una vida llena de contienda. Entonces, dice la palabra del Señor, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Quiere decir que la contienda es algo que la palabra de Dios nos prohíbe, y si usted y yo la conocemos, obviamente nos vamos a detener, ¿verdad? Por más que nos busquen, usted va a decir, no, yo no me meto mejor en esa situación. ¿Ya para qué meterme en esos problemas si la palabra del Señor me dice que yo debo de dejar eso? Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 20, versículo 3, honrar es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Entonces, dejar la contienda, hermanas, es precisamente que cada una de nosotras llevemos una vida de sensatez. Ahora, ¿se recuerdan que en una ocasión hablamos sobre las alianzas peligrosas que teníamos que evitar? Y precisamente, si usted se fija en el versículo 1, dice que este niño era hijo de una mujer israelita, pero también, ¿de quién? Hijo de un egipcio. Sin embargo, la mujer israelita conocía los preceptos, conocía la ley de Dios. Ella conocía del temor a Dios, ella conocía los milagros y prodigios de que Dios había hecho en su pueblo. Y como les dije anteriormente, hermanas, precisamente esta mujer conocía de todos los prodigios que Dios había hecho en su pueblo. En primer lugar, Dios los había liberado de la esclavitud. Y la mujer conocía de eso. En segundo lugar, Dios les había demostrado su provisión. Cuando dio el maná, cuando les alimentó con codornices, ellos pudieron ver la provisión de Dios en sus vidas. Y en tercer lugar, vieron a un Dios protector, porque de día los cubría ¿qué? Una nube, y de noche los cubría una columna de fuego, precisamente para
evitar que murieran del frío en el desierto. Yo creo, hermana, que si usted y yo hemos visto los prodigios que el Señor ha hecho en nuestras vidas, creo que cualquiera, por muy insensata que sea, le dice a sus hijos, miren, si el Señor ha hecho esto y esto en su vida, tenemos que darle gracias al Señor, para que ellos se den cuenta que todo proviene de Dios. Entonces, ¿pero qué? Resulta que este hijo era padre egipcio. Entonces, ¿dónde radica la raíz del problema? En esas alianzas. La mujer conocía, la mujer era temerosa de Dios, pero el hombre era egipcio. Quiere decir que el hijo era mitad hebreo, mitad egipcio. Entonces, Éxodo capítulo 12, versículo 38, precisamente nos dice que quizá había una multitud de personas de los que salieron de Israel, de la esclavitud de Egipto, habían muchos así. Habían muchas mujeres que habían, por alguna razón, la Biblia no lo explica, pero por alguna razón, ellas, tuvieron que hacer alianzas o en ese momento vivir una vida junto con los egipcios. Entonces, ambos padres se olvidaron de eso. Tanto la mamá, que había visto todo y sabía sus orígenes, obviamente para el egipcio a lo mejor no era tan importante, pero para ella sí. Entonces, dice la palabra del Señor que riñeron en el campamento. La palabra no nos dice cuáles fueron los motivos. Sin embargo, muchas personas que se dedican a estudiar y a investigar la Biblia, nos dice que se supone que este muchacho era hijo pudiera ser que fuera hijo de el egipcio que Moisés mató allá en Egipto, ¿se recuerdan? Entonces él buscaba apropiarse de un puesto porque la mujer israelita era de la tribu de Dan. Entonces él, al querer llegar a armar su choza ahí, entonces, bueno, ¿y cómo es que vos venís si vos no sos 100% israelita, verdad? Tenés mitad egipcia, mitad israelita. Y se supone que por eso hubo ese pleito, pero entonces esa es la parte que cada una de nosotras también, si usted se fija en el verso 11, ahí dice que es de la tribu de Dan. Entonces, algo que a mí me llama la atención y me traía a memoria en ese momento es cómo aquí hubo una contienda porque no dejaron que el hombre hiciera en ese momento la tienda para su familia. Pero la iglesia hoy en día no puede estar lejos también o no puede verse aislada, digamos, de esas contiendas que pueden haber. Y esa es la parte donde usted y yo debemos de cuidarnos. La primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 6 dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. O sea, es así como que, miren, tengan cuidado, ¿verdad? Porque se supone que ustedes son la luz del mundo y lo hacen delante de la gente que no conoce de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, por eso es que es bien duro esta parte o esta actitud en medio de la iglesia, la contienda en la iglesia. Contender, hermanas, por cosas pasajeras, por cosas que quizás no valen la pena, pero es importante tomarla en cuenta. Entonces hablamos que precisamente hemos tenido una vida llena de contienda porque hemos olvidado la ley. Y en segundo lugar,
una vida llena de blasfemia contra Dios. El versículo 11 nos dice que el hombre blasfemó contra Dios. Para los egipcios era normal que blasfemaran contra sus dioses. Entonces el chico era hijo de israelita, pero hijo de un egipcio. Entonces para él era normal. Pero en el caso de Israel no es normal que usted y yo tengamos esa irreverencia contra Dios. Y precisamente la blasfema va más allá de eso, va a atreverse a maldecir el nombre de Dios. Más que la irreverencia es a maldecir el nombre de Dios. Santiago capítulo 5 versículo 12 nos dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en tentación. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo que precisamente el nombre del Señor, de nuestro Dios, no es cualquier cosa, no es cualquier juguete. De hecho, por ejemplo, en el tiempo antiguo, el pueblo de Israel era tan reverente en el nombre de Dios que ni siquiera se les permitía nombrarlo por completo. De hecho, si usted se fija en el capítulo 11, dice: y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre, y ese nombre está con mayúscula, se refiere a Dios. Entonces, en aquel tiempo, nombrar a Dios también era una falta de respeto. Ahora bien, algo que me llama la atención, hermanas, es que se nombra a la mujer. El nombre de ella era Selomit. Y es donde me llama mucho la atención. ¿Por qué se nombra a ella, pero no se nombra el nombre del papá? ¿Por qué creen ustedes? Porque dicen, el nombre de su madre era Selomit. Pero ¿y el nombre del papá dónde está? ¿Por qué creen ustedes que pasó eso, hermana? Porque no era israelita. Puede ser. Ajá. ¿Por qué otra causa podría ser? Porque eso me llama mucho la atención, porque dice, y su madre se llamaba Selomit, hija de, porque allí sí mencionan al papá de la señora. Entonces quiere decir, uno, lo que dice hermana Julia, no era israelita. Y número dos, y lo fundamental, es que la madre era la responsable de enseñarle la ley y el temor a Dios a sus hijos. Pero se menciona el nombre del papá de la joven. Y yo digo, ahí está el problema. Y es lo que siempre les digo, porque él dice, era hija de Dibri, de la tribu de Dan. Entonces quiere decir que ahí radica el problema. ¿Quién permitió que esta mujer tuviera esa relación con un egipcio? El papá, y a él sí se menciona, porque es el responsable, en este caso, de mantener esas alianzas de las que el Señor había dicho que no se mantuvieran, ¿sí? Entonces, como les decía anteriormente, parece ser que en la parte de los egipcios era común que ellos maldijeran a sus dioses. Entonces, esas son las cosas que a usted y a mí nos deben de llamar la atención, hermana. ¿Por qué? Porque si nuestros hijos se dan cuenta que nosotros, y yo espero que no sea así, y créanme que aquel día las perras me sacaron de mis casillas y yo, ¡ay, estas perras! De hecho, hoy que estaba mi hermana Lorena, pasó una situación ahí con una de las perras y entonces le digo yo, es que me sacan de mis casillas. Entonces, de hecho,
yo creo que si uno de mis hijos estuviera y me dijera, hermana Mari, pero no puede ser que eso te moleste tanto, pero uno a veces eso llega a molestarse mucho y puede decir alguna palabra irreverente, ¿verdad? Y no es que uno diga esas palabras que decía antes, pero se muestra, ¿verdad? El enojo. Entonces, en lugar de decir, y esta tontera, ¿verdad? Aquí esta perra que no se porta bien. Entonces, uno, le aseguro que los hijos cuando están pequeños son más observadores, creo yo, y le dicen a uno, ve, mi mamá lo que está hablando, y dice que va a la iglesia, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que cuando los míos estaban chiquitos así decían, ¿verdad? Mira, mamá, y vos decís esto y oí lo que estás diciendo. Hay grandes correctores para uno. Entonces, de verdad, hermanas, es importante que lo que cada una de nosotras vayamos diciendo, entonces, tengamos ese cuidado para que nuestros hijos no vayan repitiendo lo mismo. Y otra consecuencia, y la última, hermanas, es que llevamos una vida muerta. Si ustedes se fijan, en un primer lugar, el pueblo de Israel lo que hizo es consultar a Dios. Pero Dios, ¿qué les dijo? Que lo sacaran del campamento. Saca al blasfemo fuera del campamento. Entonces, ¿qué es lo que nos hace tener una vida sin vida o una vida muerta? Parece algo contradictorio, pero en primer lugar nos separa de la familia de Dios, porque yo creo, hermana, y usted no me va a dejar mentir, que si usted ve a una hermana con ciertas características, lo primero que va a hacer es, no, mejor no, vea, mejor de lejitos con hermana, vea. Entonces, en primer lugar, nos separa de la familia de Dios. Y precisamente la palabra del Señor dice, y a los hijos de Israel, versículo 15, y a los hijos de Israel hablará diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Eso quiere decir cualquiera, oiga bien, cualquiera que se atreva a faltarle el respeto a Dios, quiere decir que va a cargar con su castigo o va a cargar con su culpa. Y el versículo 16 es tan fuerte que dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Y ahí es donde nosotros debemos de poner una alerta. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que en ese momento, si nuestros hijos, y yo se los he dicho muchas veces, hermanas, que cuando nuestros hijos fracasan, fracasamos nosotros porque nuestro corazón se duele. Cuando algo le pasa a nuestros hijos, nuestro corazón se duele. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo, de verdad, si una persona maldice públicamente a Dios, ese juicio va contra él. ¿Y quién de nosotras, hermana, va a querer que algo malo le pase a sus hijos? Yo creo que nadie, hermano. Entonces, por eso desde este momento, y como les decía el viernes pasado, quizá ya la mayoría ya no tengamos hijos pequeños, pero tenemos nietos. Y es nuestra descendencia. Entonces, imagínese usted que dice, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y dice también, esa palabra de cualquiera nos está hablando de toda persona. Y precisamente usted y yo debemos de poner atención, porque si Dios se lo está demandando a aquella persona que no conoce de Dios, cuanto más no lo demandará para nosotros, que sí conocemos la palabra del Señor.
Entonces, si Él lo está diciendo que no se lo va a tolerar a aquella persona, ¿qué va a pasar con nosotros que lo conocemos? Que conocemos las consecuencias. Entonces, de verdad, hermanas, debemos de inculcarle a nuestros hijos, y quizá nosotros no nos podamos los 10 mandamientos, digo nosotras porque yo me incluyo. Yo a lo mejor me podré algunos, pero no todos. Y yo me recuerdo que cuando trabajábamos con los chicos, precisamente mandamos a hacer un cartelito con los 10 mandamientos. Por ahí está en mi casa, pero ya no está en las paredes. Soy honesta y se los digo. Ahí lo tenía yo colgado frente ahí en donde era la sala, ahí lo tenía, porque era de verdad algo que yo trataba de que mis hijos, por lo menos que cuando entraran lo vieran, que ahí estaba colgado. Entonces, por allá de andar rodando, porque con eso del traslado, todas muchas cosas están por ahí, pero lo importante es, hermanas, que de verdad cada una de nosotras hagamos lo posible porque nuestros hijos o nuestras generaciones conozcan y se identifiquen con el nombre de Dios. Isaías capítulo 65, versículos 6 y 7 dice: He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago de su seno por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres, juntamente los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré sobre su obra antigua en su seno. Eso quiere decir, hermanas, que de verdad lo que usted y yo hagamos siempre va a tener consecuencias en nuestras generaciones. Y eso de verdad tratemos, hermanas, de aplicarlo, tratemos, hermanas, de pensar en lo que vamos a decir y en lo que vamos a hacer, porque mientras el Señor tarde en venir, de verdad que nuestro papel como madre, como esposa, como amiga, como hija, sea siempre recordar la ley y la palabra del Señor, para que de verdad nosotros evitemos que nuestras generaciones siempre tengan una vida llena de contienda, una vida de ofensas contra Dios y sobre todo que vivan una vida muerta sin la presencia de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanas, y de verdad damos gracias al Señor porque sabemos que cada una de nosotras está haciendo lo mayor posible por recordar y enseñar a nuestros hijos o a nuestros nietos o a las personas que tenemos, con quien platicamos o que tenemos alguna incidencia. Estamos tratando de compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero sobre todo compartir la palabra del Señor. Yo con el equipo de trabajo a diario, mi hermana me pasa ahí una dosis diaria, estamos tratando de compartirla. De verdad, hermanas, algo muy edificante, de mucha bendición, y lo vamos a compartir en el grupo de mujeres también, porque de verdad que no solo se quede en ese grupo, sino que más hermanas lo escuchen, porque de verdad son momentos de edificación para nuestra vida. Amén. Hermanas, vamos a dedicar este momento para orar. Hermanas, si usted conoce la petición de alguna hermana, de alguna persona, de verdad le pido que en este momento ore, pero ayúdeme a orar por las peticiones que ya tenemos. Tenemos a nuestra hermana Margarita, hermanas, a nuestra hermana Maribel, de verdad siempre estamos orando por ella. Nuestro hermano Manuel, que aunque él no es parte de este ministerio, pero siempre nos pide que las mujeres oremos por él. Hermanas, de verdad, en sus momentos de devocional, en sus momentos de oración, acuérdese de orar por nuestra hermana Margarita, por nuestra hermana Maribel, por nuestra hermana Gladys. Ya nuestra hermana Gladys, bendito sea el Señor.
ya va con ese proceso de quimioterapia, ¿verdad, hermana Gladys? Pero ahí está la hermana Gladys llena de fortaleza. Un día vamos a compartir esas fotos bien hermosas que la hermana Gladys se toma y dice, ella es para demostrarles que yo estoy llena de vida. Amén. Entonces vamos a orar, y también nos han pedido que oremos por nuestra hermana Sandra Cortés para que sea el Señor quien le dé salud y quien le brinde una finanza, pero que sobre todo le dé sabiduría para administrar sus finanzas. Amén. Y luego vamos a orar por las ofrendas para que consagremos las ofrendas al Señor. Amén. Ok, vamos a orar por hermana Vero. ¿Se recuerdan, hermana Vero? Siempre nos apoya cuando ella puede. Primero Dios, la podamos tener el otro viernes con nosotras. Amén. Si se recupera, para Dios no es imposible. ¿Ve? Amén. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Aquí estamos, Señor, unánimes, todas juntas, Señor, en un mismo sentir, rogándote, suplicándote, Señor, por la vida de mis hermanas, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana Gladys, Señor, por esa fortaleza espiritual que das en ella, Señor. Padre bendito, te rogamos, te suplicamos, Señor, que esos efectos de la quimioterapia, Señor, que le están aplicando, Señor, Padre bendito, sabemos que quizá no pueden ser nulos, Señor, pero para ti nada es imposible, Señor. Estamos rogando al Dios grande y poderoso, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Padre bendito, te rogamos por nuestra hermana Gladys, Señor, que esos efectos, Señor, sean los más leves que ella pueda tener, Señor. Padre bendito, que no afecte otra parte de su cuerpo, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa fortaleza espiritual en nuestra hermana, Señor. Padre bendito, si a ti te place, papá precioso, que nuestra hermana Gladys, Señor, pueda tener, Padre bendito, la mitad quizás de esas quimioterapias, Señor. Si se le han diagnosticado una cantidad, Señor, que tú hagas la obra sanadora, Señor, y que solamente pueda tener, Señor, la mitad o menos, Señor, de esas quimioterapias que le han recetado, Señor. Ese es nuestro deseo, Señor. Te lo pedimos desde lo más profundo de nuestro ser, Señor. Oramos, Padre bendito, por nuestra hermana Margarita, Padre, Señor. Padre bendito, te rogamos, te suplicamos, Señor, por la vida de nuestra hermana Margarita, Señor. Padre, solamente un milagro, Señor, va a levantar, Señor, a nuestra hermana Margarita. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que seas tú favorable, Señor, porque si a ti te place, Señor Jesús, hoy mismo podrás, Señor, restaurar cada una de las células de mis hermanas, Señor. Por nuestra hermana Maribel, Señor Jesús, nada es imposible para ti, Señor. Solamente cree, dijiste tú, Señor, y estamos creyéndote a ti, Señor, el único Dios verdadero, Señor. Padre precioso, tú hiciste milagros y prodigios, Señor, cuando estuviste aquí en la tierra, Señor, y lo sigues haciendo, Padre bendito, de verdad. Te rogamos, te suplicamos por nuestras hermanas, Señor, por nuestra hermana Vero, Señor, te rogamos, te suplicamos, Señor, que tú restaures totalmente, Señor, de esa cirugía, Señor, que nuestra hermana Verónica pueda, Señor, tener esa sanidad tan anhelada, Señor Jesús. Padre bendito, Padre precioso, te rogamos, te suplicamos por nuestro hermano Manuel también, Señor, que tú restaures completamente, Señor, su pie, Señor Jesús. Padre precioso, por nuestra hermana Sandra Cortés, Señor, que tú le des salud, Padre bendito, que tú le prosperes, Señor, pero que le prosperes también su alma, Señor. Padre precioso, que seas tú bendiciendo su finanza, Señor, que nunca haga falta el alimento, Señor, en su mesa, Señor, pero que también le dé sabiduría para administrar, Señor, su finanza. Padre precioso, y por las situaciones de cada una de mis hermanas, Señor, tú conoces de qué cosas ellas tienen necesidad. Señor Jesús, oramos por la vida de nuestra hermana Rosita, Señor, por la vida de nuestra hermana Julia, Señor, por la vida de nuestra hermana Esmeralda, Señor, de sus niñas, Señor. Te rogamos, te suplicamos, Señor,
Señor, que tú seas favorable en sus vidas, Señor, por la vida de nuestra hermana Doris, Señor, por la vida de nuestra hermana Miriam, Señor Jesús. Padre precioso, te rogamos, te suplicamos por cada una de ellas, Señor, de mamá Fina, Señor, de mi hermana Lorena, Señor, de nuestra hermana Belia, Señor, de nuestra hermana Joana, Señor Jesús, de nuestra hermana Paxi, Señor. Padre precioso, sé tú favorable, Señor, a las peticiones, Señor, del corazón de cada una de ellas. Por nuestro hermano Armando, Señor, que nos ayuda en la parte de vigilancia, Señor, que seas tú bendiciéndole, Señor. Padre bendito, por estos jóvenes que nos ayudan en la parte de multimedia, Señor, por Eduardo, por Mariana, Señor. Padre precioso, por Gabriela, Señor, ponemos en tus manos su vida, sus proyectos, sus anhelos, Señor Jesús. Padre bendito, igual oramos, Señor, por nuestra hermana Roxana, por nuestra hermana Xiomara, por Fernando, Señor, que seas tú bendiciendo sus vidas. Padre bendito, por nuestro hermano Freddy, Señor, que es la persona, Señor, que nos colabora, llevándonos lo más cerca de nuestros hogares, Señor. Que seas tú favorable, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Padre bendito, de verdad, muchísimas gracias, Señor. Padre precioso, y así, Padre bendito, te queremos entregar y queremos consagrar, Señor, estas ofrendas a ti. Te pedimos y te suplicamos, Señor, Rey de reyes y Señor de señores, que seas tú bendiciendo, Señor, la obra de las manos de mis hermanas, Señor. Que cada una de las ofrendas que hoy en día consagramos a ti, Señor, cada uno de los diezmos, Señor Jesús, que tú bendigas nuestras finanzas, Señor, que tú bendigas nuestra salud, Señor, que tú bendigas nuestra alacena, Señor, que tú bendigas, Señor, Padre bendita, toda nuestra generación, Señor. Toda nuestra descendencia la ponemos en tus manos, Señor. Que seas tú bendiciendo nuestros hijos, nuestros nietos, Señor. Y toda esa descendencia que tú nos permitas ver, Señor. Padre bendito, de verdad, muchísimas gracias, Señor. Te suplicamos, Señor, que tú bendigas nuestras finanzas, Señor. Porque hoy día, Señor, consagramos, Señor, lo que tú nos has dado, Señor, lo ponemos en tus manos. Bendecimos, Señor, también el alfolí de nuestra iglesia, Señor. Que siempre sea favorable a cada una de las necesidades, Señor. Bendecimos la vida de nuestro hermano Daniel también, Señor. Que seas tú favorable, Señor, en su vida. Que el favor eterno esté con cada uno de nosotros, Señor. Padre bendito, te rogamos, te suplicamos, Señor, que nunca haga falta el alimento en nuestra mesa, Señor. Que seas tú, Señor, bendiciendo cada una, Señor, de nuestras necesidades, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Nuestra hermana